Por weeks, varias semanas I've been teaching he and estado preaching enseñando y the predicando 29 sobre teachings las of 29 the Church enseñanzas of de God. la Iglesia de Dios. It has been my Ha desire sido that mi you deseo see que the usted pueda teachings from ver the Bible, las enseñanzas en that la you Biblia, see that what we que are a usted part pueda of ver is que lo not que just somos parte something that anybody no has es made up, solamente algo que alguien se but inventó, that it has come from the pero que Bible viene de la itself. Biblia. That is why I began Por esa this razón those empecé weeks ago. esto hace unas cuantas I am semanas. not finished with No he those. I have terminado about con 6 ello. left. Tengo como 6 But I know enseñanzas that I've más. tried to cross some of them over where Pero they sé que do he cross over, tratado de and some cruzar of them algunas will be donde taught sí in se cruzan coming weeks y through más vendrán CPMA or other en las means. semanas que vienen a Those través such de la as MIP, not belonging to como lodges. el no I pertenecer a haven't fully logias. been over that, but Todavía no lo those of you hemos know what a lodge is a enseñado. secret Aquellos que ustedes society saben lo that que es do una many things logia, in es una secret. sociedad secreta And donde we're se hacen not to las have cosas any en part of those, secreto but I will y no explain tenemos que further on tener those parte en eso. through the next coming messages. Yo lo explicaré en los próximos So why else mensajes. did I do it? ¿Por qué razón lo he hecho? Because it's important to know Porque es what we importante are a part of. saber de lo que somos Sunday parte. school said, does the covenant still La escuela mean dominical dice something to o you? preguntó que si el The covenant pacto that you aún took to significa algo practice the para whole usted, el Bible, pacto que rightly usted divided, tomó to prometiendo believe tomar and toda la practice his Biblia teachings, correctamente does dividida, that aceptando still sus mean something enseñanzas. deep down in ¿Acaso your eso heart? significa algo en Or lo is it just profundo de something su that corazón you todavía? did and you've kind of ¿O forgotten será algo about que it? usted hizo por hacerlo y Well, today we se will le ha be talking olvidado? about Pero el día de hoy that very estaremos church that you're hablando a member de aquella of. iglesia de la cual usted es And miembro. again, I'm going to be Y showing una you vez through the más estaré enseñándole scriptures a través de las as escrituras to who is she. sobre quién es ella. Who is she? ¿Quién es ella? All those brothers that Todos aquellos got married, hermanos or even the que se han sisters that got casado married o to las your hermanas que se husbands, han casado con sus I esposos, yo le guarantee garantizo that you didn't que marry that usted no se person casó con esa without knowing persona them. sin conocerla. You would have known something Usted about hubiera who conocido they algo were, sobre quién ellos eran, what they believed in, en qué creían what their ellas, favorite color su color was, favorito, what their favorite meal was, su comida etc., etc. favorita, etcétera, And it etcétera. is the same exact Y importance es lo with the mismo church, con la iglesia, that we know que everything about her. sepamos todo Why sobre did ella. Christ organize a ¿Por qué church? Cristo ha Why did he organizado una do that? iglesia? ¿Por qué lo hizo? All of those things we're going to be looking Todas at estas in cosas today's estaremos mirando en el message. mensaje de hoy. We say amen. ¿Podemos decir amén? Praise the Lord. Amen. Matthew 16, verse 18 will be the primary scripture that I'm going to talk Mateo from 16, today. 18 será la Well, escritura that's where it will start, should I say. con la que empezaremos. And if I wasn't a member of the church, Y si yo no fuese it cast my miembro mind de la to iglesia, me wonder hiciera whenever I read pensar this algo scripture. cuando leyera esta escritura. Matthew 16, verse 18 Mateo says these 16, words. 18 dice estas And I palabras, say also mas unto yo también thee, te digo que tú that thou eres art Pedro, Peter, and y upon this sobre esta rock piedra I will build my edificaré mi church, and the iglesia, y gates of las hell puertas shall del not infierno no prevail against prevalecerán en contra it. de ella. If I was not a Si yo member no of the fuese un miembro church, de la that iglesia, esa scripture escritura would absolutely fry my absolutamente brain. mi And I'm going to tell mente you why. me hiciera pensar, y yo le digo por qué. In that verse, Jesus En says ese the words verso Cristo I and dice mine. yo, I y will también build dice means that mi, Jesus was going to o build it sea, himself. dice que yo My edificaré mi church, that iglesia. means that church that I'm going to Esa build iglesia que yo belongs to edificaré me pertenece a me. mí. If I wasn't a member of Si the yo no church, fuese I miembro would de la have iglesia, believed. me hiciera Wow, pensar, entonces, where is that church ¿dónde estará today? esa iglesia el día de hoy? What did that ¿Qué mean that Jesus significa was que going to build a Cristo church? Because edificaría it's su not a prophet, iglesia? it's not an No es un apostle. profeta, un That's Jesus' apóstol, words sino himself. más bien es He Cristo said that mismo he's going to diciendo build que it. Él And edificaría I esa don't iglesia. understand Y no why entiendo por qué there's not no hay more más wonder about it in the Christian world today. Where is that church más that he's going preguntas to build? sobre esa iglesia. Part of that is because they believe that we're ¿Será all a que es part of porque that same todos creen church. que somos miembros de But una iglesia universal? I'm not even talking about the spiritual side of things now. I'm No talking hablando de lo about espiritual, just sino más bien the literal sense, solo common el sense of sentido, things. el común de If las we're all cosas. a part of that Si church, todos then we would seríamos all be miembros de la saying the misma same iglesia, entonces ¿por qué no thing. decimos lo mismo? For Por instance, ejemplo, if you went into a si usted entra a McDonald's un McDonald's and they turn around and says, I'm sorry, we
don't y le sell burgers dicen, no here. vendemos hamburguesas aquí, pizza." vendemos pizzas. You're thinking, "But it's Usted se McDonald's. preguntaría, pero ¿por qué You're si es all meant to McDonald's? ¿No se serve supone the que same todos sirven la burgers, the misma same hamburguesa, fries, las the mismas same papas, everything." lo mismo de todo? You go to Si China usted va a into la China, al McDonald's in McDonald's en China, la China, a Big Mac un Big will Mac be the same as the Big sería Mac lo here. mismo que un Big Mac aquí. If you go into Si usted va a Jamaica Jamaica and you y order ordena a cheeseburger, you'll find una it has the hamburguesa de burger, queso, usted it encontraría has que the tiene el cheese, pan, it tiene has la the little carne, el queso, gherkin. el What pepino, is it? Pickle. They'll have the pickle on it. It have the little chopped tiene onion. la It have the nice bun. cebollita y el pan. Everything about that Todo de burger will esa be the hamburguesa es lo same. mismo. En China, China, Jamaica, Jamaica, en Israel, all Israel y these donde different sea, countries where en diferentes McDonald's is, you will find naciones, that usted recipe encontraría la misma receta. in America too. That was the design Este fue el for the diseño para la church that iglesia que Jesus Cristo organized. organizó. The fact that El wherever hecho que Jesus donde would sea que preach, Jesús that you would get the predicara, exact same esa recipe. misma receta That would existiera. be the church. Donde sea que Cristo es But we predicado. know that Pero sabemos people have come que in muchos han and entrado, changed han the word cambiado here la and changed palabra de the word Dios aquí y there allá, to where we've got so many different churches hasta al today. día de hoy que But that tenemos scripture tantas still stays the iglesias, pero same. esa escritura es la I misma. will build it Dice, and it's going to be yo la mine. edificaré y será mía. So, the Bible says that Jesus La has a Biblia nos church. Can dice we que, agree on that? que Cristo dice que tiene una iglesia, Amen. amén. That is nothing that I No have es made nada up, que yo me he but inventado, it's what sino the que es lo que la Biblia dice. people say. And I stand on Y that me paro firme en because ello, I just read the porque la scripture. You just escritura read que it. usted acaba de If he's going to leer build dice it, it's que going Él to la be his. edificaría y que sería de Él. Jesus has a Jesús church, tiene now una what? iglesia, entonces ¿ahora qué con ella? I say that with all respect to my heart. I Lo don't say digo it con respeto blindly. en mi But if he said corazón. he's going to build a ¿Ahora qué con church, esta now what? iglesia que Él There would edificaría? have to be people Tendría in que haber church. gente en la iglesia. He would have to pray for them because he was going to be Él leaving, going back to oraría por heaven. esa So that iglesia church he was leaving, he would have to pray porque for Él se them. iba. He would have to make it somehow Él unique ahora to him. la haría única hacia He Él. would also have to give them Les instructions, daría las instrucciones and he would also have to give them the necessary y la tools. herramienta necesaria para terminar el trabajo. Anybody that knows anything about starting a Cualquiera business, que conoce algo sobre el empezar un he gets the negocio people haría you lo can trust, mismo. Consigue las he will teach personas que them, usted he'll confía, give les them all the enseñaría, resources les they would need, da and he would las leave them with plenty of capacidades que instructions. necesitan y les da las The boss is instrucciones leaving. porque el jefe se va. Isn't that ¿Acaso true? no es así? Exact Lo same thing mismo happened with the sucedió church. con la Let's start iglesia. our journey. Empezaremos nuestro So there would have to be viaje. people inside Habría or que as tener members of that personas como church. miembros en esa And we know iglesia. that this started in Mark Sabemos que 13, la verse iglesia inició en 15. Marcos 3, 13 y Says, 14. And he goeth up into a mountain and calleth unto him whom he would, and they came unto him. And he ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach, Donde dice que él and to subió al have monte y power to llamó a los que él deliver quiso y ellos and vinieron to a cast él out y devils. les dio potestad. So those were the first 12 inside the church that Jesus himself Y estableció 12 organized. para que estuviesen con él y para enviarlos a So predicar. that he could teach Los them 12 and vinieron send a them él out into the whole y él les wide enseñó y world. los envió a todo el mundo To win souls and to have a place para poder where his ganar almas y teachings tener un would lugar be donde sus heard. enseñanzas fueran That was the escuchadas. whole Ese fue el purpose, for the propósito, souls to be que las saved. almas fueran hechas These souls to salvas, be able to go to a safe pudieran place tener un lugar to hear seguro everything that donde Jesus escucharían has todo taught. lo The que teachings Jesús right ha now. enseñado, porque So Jesús ya that estaba he en el needed a place cielo. for these people Necesitaba un lugar to para be que where todas the estas kingdom personas se reunieran. Amén. Amen. Acts 2:41 to 47 says this. Hechos 2:41 al 47 dice así, Still talking about people joining the church. hablando de las personas que se unen a la iglesia. Dígame amén cuando ya lo tenga. Okay. Acts 2, that was 41 to Hechos 47. 2:41 al 47. It says, then they Así que los que gladly recibieron received su his word, palabra were fueron baptized, bautizados and the y same fueron day were añadidas a baptized ellos unto aquel them día about como 3,000 3,000 personas. souls. And they Y continued perseveraban en la steadfast in the doctrina de los apostles' apóstoles y en doctrine la and fellowship, comunión y en el and in partimiento breaking of del bread pan and y in en las prayer. oraciones. And fear Y came toda upon persona every tenía soul, temor y and many muchas wonders and maravillas y signs were done señales by eran the hechas por apostles. los apóstoles. And all that Y believed todos were los que gathered creían together, estaban and juntos y had all tenían things todas las common, cosas and comunes. sold their possessions Y and vendían las goods and posesiones y las property, and haciendas to all
y repartíanlas a todos como cada uno había menester. And they Y continued daily perseverando with one unánimes cada accord día en el templo y and partiendo el breaking pan bread en from las house to casas, house, did comían eat their meat juntos with gladness con and alegría y con singleness of sencillez de heart, corazón, praising alabando God a and Dios y having teniendo favor gracia with con todo all el pueblo. people. Y el And the Señor Lord añadía added to cada the día a la church iglesia los daily que habían de such ser as should salvos. be saved. I could just Aquí stop at verse podría yo parar 47. en el 47. It says that, and the who added to the Dice que church. quien añadía a la It iglesia, says, and the dice, y el Lord added to the Señor church añadía cada día a la iglesia. daily. Daily people Cada becoming día members. Can you eran imagine? añadidos miembros a la I iglesia. couldn't go and teach at that middle Yo no school. podría If daily ser people are knocking on the maestro door, en I la want to be a member, escuela I want si to become a cada member. día Can alguien me you imagine diría that? que quiere ser miembro de la iglesia. It says that they came Dice que daily, cada día eran such as añadidos should los que be habían de ser saved. salvos. Earlier on in the Después scripture, la it says that escritura dice que they continued in the continuaron apostles' en la doctrine doctrina de los because the apóstoles apostles got porque it ellos lo straight from recibieron the directamente master. del maestro. Jesus Jesús taught les them enseñó directly, and directamente then the y apostles los passed apóstoles lo directly enseñaron on to the directamente a other las people that were personas que coming venían daily. They were diariamente, hearing. escuchaban They were being y added to eran the añadidas church a la iglesia. because as soon as Porque they en were cuanto eran saved, the salvas, message they el would have had mensaje que was the recibían church era had el taught them, mensaje de la iglesia de the Dios, la teachings that enseñanza Jesus que gave Jesús them. les dio. So as they Y al came, they were venir, becoming members eran of the miembros de church, la and that's iglesia how de it Dios, was. y así es como At the fue. start of the scripture, it Al said that inicio de la escritura 3,000 dice que tres souls mil were personas saved, fueron salvas and they came and they continued on y in the continuaban apostles' en la doctrine. doctrina de Those los that believed apóstoles. were gathered Aquellos que together creían and had all tenían todas things cosas common. común. Every single thing they had, they shared things, Compartían las they cosas, got se along with llevaban each other, bien and everything y they todo lo que believed was creían era exactly the exactamente lo same. mismo, That como el McDonald's, McDonald's. McDonald's. We're Ahora fasting today. estamos ayunando y Reminding les me of estoy food. hablando I'm de so comida, sorry. disculpen. But that is the Pero ese es el message. Not mensaje, McDonald's, no but the sobre recipe McDonald's, will be sino the que la same receta in sería la every misma en part of the cualquier parte world. del mundo. That was the Ese fue el design for the diseño para church. la iglesia. Amén. Amen. When Christ went Cuando back to Cristo regresó heaven, al he cielo, gave Él us, nos as it dio were, his sus last wishes for the church. últimos deseos para la He was going iglesia, back to siendo que Él heaven, regresaría al leaving cielo y the church dejaría la here. iglesia aquí. So he Él prayed había for the orado por la church and iglesia he y gave dio his sus last wishes últimos deseos for para la the church. iglesia. And we'll find that Y in lo John encontramos en 17. Juan 17. We turn to John 17. I'm going to read a Si few va verses conmigo of a that Juan prayer 17, le that voy a Jesus leer said la for oración the que church. Jesús hizo por la Now iglesia. again, some people may read these Puede verses que and haya think, gente que lea well, esta Denise, wait a escritura y minute. piensen You got to que look Jesús deep solo into oró, pero si these usted mira verses, profundamente los versos, because it will reveal se so le much revelará mucho a to usted. you. John 17 Juan verse 1, first of 17, all, highlights 1 that it's his prayer. nos dice It que says, estas cosas habló these words spake Jesús, Jesus, and lifted up levantando his los eyes ojos to al heaven cielo. and Dijo, said, Padre, Father, la hora es the hour llegada. is come. Glorifica a tu Glorify thy Hijo Son, para that que thy Son también also tu may Hijo te glorify glorifique a thee. ti. What was Lo que happening sucedió here? aquí Jesus was fue que about to be Jesús taken. iba a ser He knew capturado, he's going to be taken. They're lo going iban a to beat him. golpear, They're le going to iban a spit at him. escupir, They're going to le rip his romperían la clothes off. ropa, They're going le to iban whip him a and chastise him. dar con He was saying, lanza. that hour is Jesús come. supo que la hora And ya era this was venida his last y esta fue recorded su última prayer oración archivada for para la the iglesia. church. So verse 1 sets the scene. Verse El verso 4, 4 dice, it yo says, te I he have glorificado en la glorified thee tierra, on the earth. he I have acabado finished la the obra que work me diste que which thou hiciese, gavest me to do, which que included incluía building the edificando church, la iglesia y establishing the church, which we estableciéndola. read earlier. El Verse 6 6, dice, I he have manifestado manifested tu thy nombre a name los unto the men hombres que del which mundo thou me gavest diste, me out of the world. tuyos eran Thine y me name los they diste y were, and guardaron thou tu gavest palabra. them me. And they Ahora have kept y thy guardaron word. tu palabra, The o sea, los disciples. discípulos. El Verse 11 11, dice, and now I am yo no ya no more estoy in en the el world, mundo, but mas these estos are in the están en el world, mundo, and y I yo a ti came to thee. vengo, Padre Holy Santo, Father, keep a through los que thine me own has name dado, those whom thou hast given me, guardaos that por tu they nombre may para que be sean one una as cosa como we are. también nosotros. Verse Al 20. 20. Neither pray
Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. Nosotros creemos en Jesús porque hemos escuchado la palabra que originalmente fue predicada desde los apóstoles hasta nuestros padres, nuestros abuelos o quien sea que le predicó a usted, es porque debido a los apóstoles. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El 21. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22. Y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Podemos ver en esto que es claro, Jesús tenía un cuidado por aquellos hombres que había escogido, oró por ellos, diciendo, Señor, guárdalos. El amor y cuidado que tenía por el pueblo que creía en Jesús. O sea, nosotros podemos ver aquí también que su deseo era que ellos fuesen uno. Del 20 al 23 nos dice esto. Manténlos en una cosa. Ahora miramos el mundo cristiano. ¿Serán uno? ¿Seremos nosotros uno con las iglesias en esta área? Desafortunadamente, no, no somos. Yo no puedo ir y predicar un mensaje de los que usted escucha aquí y allá porque no somos uno. Tal vez ya no me pidieran que regresara o que no diga eso. O si regresas ya no vuelvas a decir eso. Porque no somos unificados. No somos de acuerdo a la oración que Jesús oró aquí, porque su deseo fue que seamos una cosa. El siguiente punto que tengo aquí es que la iglesia de Jesús es única a Él, en haciendo aquello que ninguna otra persona, ningún otro pudiera hacer, como en Hechos 20:28 dice. Aquí fue donde puso su sello sobre la iglesia. Hechos 20:28. Aún llama a la iglesia por su nombre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Eso es único a Jesús porque Él la compró con su propia sangre. La sangre compró la iglesia a la cual pertenecemos el día de hoy. Es única a Él. Nadie más pudo haber hecho eso. Debido a que Cristo compró su iglesia, Él regresará por ella. Lo diré una vez más. Debido a que Él la compró con su sangre, Él es el que regresará por ella. Dejó las instrucciones, nos dijo cómo debemos de ser y Él regresará. Cuando usted deja a sus hijos en casa y usted les dice, limpia esto antes de que yo regrese, es su hijo, su sangre, le pertenece a usted, su hijo. Así que si usted regresa y las cosas no han sido hechas, entonces usted tiene derecho a disciplinar. Lo mismo con Cristo. Él nos ha dado la palabra que Él quiere que cumplamos. Efesios 5:25 dice, estas son escrituras que tal vez ya he escuchado antes, pero mantengamos esto en nuestros corazones para recordar siempre, como la escuela dominical ha dicho. Efesios 5:25 al 27, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es
la creencia fuera de que Él vino a That is morir true. por nuestros pecados. Sí es But as the cierto, scripture also says, pero la Escritura he también gave nos himself, dice he died for the church que se entregó a sí also, mismo por ella, por la that iglesia, he para might sanctify santificarla, the place with the limpiándola en washing el of water lavacro by del the agua word, por la that he palabra, might present para it to himself presentársela a glorious gloriosa para sí, church, una iglesia que not no tiene having mancha spot ni or arruga wrinkle ni or any cosa such thing, semejante, but that it should sino be que fuese holy and santa without y sin blemish. mancha. El In verse 27 nos 27, dice it tells us the la condición condition en la cual needs la to iglesia be tiene when que estar he cuando comes back. regrese. He didn't No just say, dijo me oh, I'm voy y going and ya, that's it, nada nothing else. más. But he said, Dice when que I come cuando Él back for it, regrese, it tiene needs que to ser be santa holy and it y needs tiene to que estar be sin without arruga blemish. ni cosa semejante, That way, no one can have an ni sin excuse if mancha. you don't make Así it nadie in, if tiene you're not excusa. holy, Si if usted you still no have vive blemishes, vida he ain't santa, coming Él back no va a for you. regresar por usted. That Ese is the es el fact hecho. of the matter. Una vez Again, más, no es it mi is not palabra, my words, but it's the es la Biblia, Bible, la palabra de Dios. God's word. El Verse 27 27, una again, vez más, that para he might present presentársela to gloriosa para himself sí, a una glorious iglesia church que no not having tuviese spot or mancha ni wrinkle or arruga any ni such cosa thing, semejante, but sino that que it should be fuese holy santa y sin without mancha. blemish. We También also hablamos discussed esta this morning mañana de lo que about what would sucede happen when cuando Jesus left. The sucedería cuando people would Jesús come se and fuera. destroy, try to Muchos stop the very entrarían church that tratando he de destruir la organized. iglesia que él That había wolves would come organizado. in sheep's Entrarían clothing, lobos pretending rapaces, to be apostles, pretendiendo but had the ser intentions buenos, to pero con intenciones destroy. malas de destruir. Pablo Paul le warned advirtió a Timothy of that in Timoteo Timothy, en 2 2 de Timothy Timoteo 3, 3, verse 3 and 4. 3 y 4. It says, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Jesus knew Jesús that was sabía going to happen to que the después de church. su partida He spoke entrarían about it this morning. He knew that people were going to try and personas turn away tratando and de have tener their own sus propias teachings and doctrinas, own su propia doctrine. He knew. enseñanza. And how sad Y that qué must have triste era been for esto para him. él When cuando you usted have a tiene una legacy, legacía. when Hablo talk de about it esto because it's so porque important recién on me. para When I mí, see my cuando grandmother, yo all she's pienso en mi done was abuela, 2 women todo pastors lo que from ella the Church of God soportó, out of dos about mujeres pastoras de 74 in England. 74 pastoras, 2 female pastors. pastores, solo dos My grandmother was pastores one of them. se levantaron por la iglesia Seeing de that she Dios y mi abuela stood fue una de all of ellas. that Y como ella and worked trabajó hard. arduamente, Not to say no that I'm para decir serving que man, servimos al but what it hombre, would be if now me, pero ¿qué I me turned away sucedería a mí si unto yo other fables and started empiezo teaching a another enseñar otra doctrine. doctrina? This is exactly the De esa same way misma manera Jesus Jesús se feels. siente. He left it Él dejó a la iglesia perfectly in perfectamente, place. But pero these muchos people have come entraron in that not que no wanting to quieren endure soportar sound la sana doctrine, doctrina, but sino after que their más own lust bien have heaped a su themselves conveniencia se teachers, han hecho having itching ears maestros. after other things. Amen. As I said, that Jesus Jesús knew sabía que all of todo this esto would happen, sucedería, pero nos but he dejó left al us Espíritu the Santo Holy Ghost para hacer el to trabajo. do the work. No Amen. solo Because nos he's going to leave us desampararía just o nos alone. He's no dejaría sin instructor or instrucción. anything. John 16, 7-13 says, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for me, so for you that I go away. Christ is saying, it's going to be better for you, because I need to go. If I go not Jesús away, the dijo que Comforter si will Él no not se come iba, unto el you. Consolador no But if I entraría, no depart, llegaría. I will send him Pero que si Él se unto you. iba, And when el, he is come, he will reprove the el world of Espíritu sin Santo llegaría and of y righteousness and of judgment. Of sin because they believe not on me. Of righteousness because I go to my Father and ye see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but ye cannot hear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you dice el into all 13, pero truth, cuando viniera for aquel he shall Espíritu not de speak of verdad, Él os himself, guiará toda but verdad, porque no whatsoever he hablará shall de sí hear, mismo, sino que that shall he hablará todo lo speak, que and he oyere will show y os hará you saber las cosas things que han de to venir. come. Él nos So he dejó left con el us Espíritu with the Santo Holy para Ghost to take cuidar care de este of this trabajo. work. Fue su It's his establecimiento. establishment.
he wasn't just going to let No any solo company come and permitiría que ruin it cualquier or otra persona anything like llegara that. y arruinara So he las left us with cosas. the Nos path dejó con el of Espíritu the world. Santo. Con esto With también that, nos he dio gave us instrucciones instructions también. also. Sé que estoy leyendo Reading a muchas lot of scriptures escrituras, here, pero debemos de but you need escuchar to hear. esto. Acts 1, verse Hechos 4, 1, 5, and 4 y 8. 5. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Y Jerusalem, estando juntos but les wait for mandó the que no se promise of the fuesen de Father, which Jerusalén, saith sino que he, esperaran Ye la have heard of promesa del me Padre from the que Holy oísteis, Ghost. dijo de mí. Verse 5. El verso For John 5 truly de Hechos 1 baptized dice, with porque water, Juan a la verdad but bautizó ye con shall agua, be mas vosotros baptized with seréis the Holy bautizados con Ghost el not Espíritu many Santo, no days muchos hence. días después de estos. But ye shall receive El power, 8 dice, okay? mas But ye recibiréis la shall receive virtud power del Espíritu after that the Santo que Holy vendrá Ghost is sobre come. vosotros y me seréis And these are the testigos witnesses en unto me Jerusalén in y en Jerusalem toda and Judea all y Judea Samaria and y hasta Samaria lo and último de unto la the tierra. uttermost parts of the earth. So he Él was nos going to dejaría leave us con with este this poder power para to hacer get el the work trabajo. done. Y And todas all estas these escrituras, scriptures, todo lo que he everything dicho, that I've said, nos has led ha up to traído this hasta esta question. pregunta. ¿Dónde So está where esta is that iglesia el día church de hoy? today? If Si all todo of ese that great trabajo work fue was hecho y done and profetizado, prophesied about, Jesús Jesus shed his blood for vertió it, su sangre he left the por instructions, ella, dio al he Espíritu gave the Santo Holy su Ghost. instrucción. ¿Dónde está Where esta is that iglesia today? hoy? La iglesia de The Dios church of God es la is a continuación de esta continuation of that misma very iglesia. same church. And I don't give any apologies for saying it that way either. A veces Sometimes nos it can feel sentimos awkward as though como que we're si some kind of somos status, algo but we're just simply saying who importante, we pero are. simplemente estamos We have diciendo continued on the same way lo in the quién apostle somos. doctrine. Continuamos con la We doctrina de are los that church. apóstoles. Somos esa iglesia. It Aquí is here. está. Catalina, sit down. Alex. Thank you. Welcome to the Church of God, Crash. Catalina, go to Alex at the back. Come and take her. Today we're in Parenting 101 while preaching. But that's okay. We're all Todos children of fuimos a living God. niños un día. Church. Amen. We have to be their Tenemos que ser spiritual padres parents, espirituales y their madres spiritual mothers, espirituales, spiritual padres fathers, espirituales. they don't have. So keep that in mind. Regresando al Okay, back to the mensaje. message. The advertisement. Okay. We Somos are la that same continuación de esa continuation misma of the iglesia church que that Cristo Jesus organizó. ¿Cómo? organized. How? ¿Por qué puedo Why decir can I eso tan say that so libremente? boldly? Because we Porque follow the seguimos la exact misma same enseñanza teachings que Cristo that ha Jesus dicho en has su said in palabra. his No word. solo eso, Not only that, but pero the la church iglesia fulfills cumple all todas of the las prophecies profecías en el that's in the Old Antiguo Testament about the Testamento. church. And time Y now el doesn't tiempo no me allow me to permite say all of those mencionar una por prophecies. una, pero en el In servicio de la secret late MIP services and night services, we will miraremos go through alguna de some of estas these prophecies. profecías. Si usted If no you me cree don't a mí, believe me because of what I'm telling crea you, la palabra de believe the Dios, word of God de la that cual I hablé el spoke día from de today. hoy. The La church has been iglesia ha sido prophesied about in the Old profetizada en el Testament. Antiguo And Testamento people y are asking muchos their están way, where preguntando por is el camino de that Sión, ¿dónde church where está I esa can hear the iglesia donde truth? puedo escuchar la Where verdad, is that donde church puedo where I ir y can go and sentir feel el love? amor, donde Where is puedo that ir y church where I can sentir come and feel que some sense pertenezco, of belonging? donde Where me is that puedo church where sentir I can feel seguro de safe for las what's being cosas que han preached? sido The fact predicadas, that it's porque coming todo straight se from the predica de Bible. la Biblia. Aquí It está, is here aquí en in this Kennewick, en area of esta área Kennewick. y alrededor And del then all mundo. over the world, Es la you'll misma get that receta same recipe alrededor de todo all este over this world. mundo. Ese fue el That was the diseño original original de la design iglesia de for the Dios. church of God. Le he mostrado la And I've escritura shown el you the día de hoy, scriptures today, algunas some of the escrituras, scriptures. porque no he Again, I couldn't predicado preach sobre all of todo them, debido al I just tiempo. don't have time. Pero más que But solo more escuchar than este listening to this mensaje, message, Dios puede God can revelarle a reveal it to usted you directamente. directly. Si usted If you también se also pregunta, wonder, ¿dónde where is estará that esta church iglesia today? hoy? Maybe in that space ¿Estará of, aquí? is it ¿Estará o here? no? ¿O Is it estará not? en Is it otro somewhere lugar? else? Then I say, Le digo go yo, to God vaya a with Dios an con un open, corazón sincere sincero heart, y Él and puede He can reveal revelarle to you su His iglesia true church, verdadera, dónde exactly where está it is, and exactly where y you're supposed to be. exactamente dónde estará. And that Es una is promesa. a promise.
si usted es If you sincero. are Ese sincere, espíritu de that verdad spirit of truth sigue will work trabajando en with el God's mundo de hoy word en día. and Él He can puede reveal to revelar la you iglesia de Dios a the usted. church of God. And we're Y going to vamos a have tener un just a poco little de bit of time tiempo to para orar sobre pray esto about that hoy, now. pero cuando usted But when regrese you a go casa, home, si usted if you're busca esa seeking for where iglesia de la that church cual is that the scripture spoke busca la about, iglesia sobre la cual la pray about it Biblia at habla, home. Fast ore about a it. Dios y dígale, Ask God, Dios, God, creo que aquí I ha de believe you estar made en me esta here iglesia local. in this local church. Enséñame, Show me. muéstrame si esta Show me es if la this is iglesia. the Y yo church. creo que And I believe si usted as you pide ask con un with a corazón sincere heart, sincero, le it will mostrará. show you. Si tiene más If you preguntas have more questions concerniente a la iglesia concerning de Dios, the church, me I'm willing to gustaría meet with you reunirme con anywhere, usted, hablar con usted, talk with compartir you, más share more escrituras. scriptures about it. But as we have Y about 10 siendo que minutes solo left, let's tenemos use a 10 little bit of this minutos, time to usemos este tiempo pray para predicar about sobre this este message. mensaje, para And orar when sobre you've este received mensaje. into your heart the fact that Y God, si en this su is the corazón church usted that the scriptures pregunta, speak about, Dios, you ¿es esta will iglesia receive joy de la cual la unspeakable. escritura habla? To know that you Usted are in a sentirá place gozo where the truth saber que usted is. está en un lugar Then donde we la go on verdad to talk existe. about how Después to become podemos a hablar member sobre cómo of this great pertenecer o ser church of miembro God, de este to be a cuerpo. part of His Amén. body. Y Amen. recibir la And to receive enseñanza the que teaching Él that nos ha is dado en la given Biblia, en la to us palabra in de the Word of Dios. God. Oremos So let's pray now concerniente a estas concerning cosas, these pero things, but también si also alguien if quiere anyone would oración like a especial, special prayer, then I ask that levante just su raise your hand mano and we can come and pray y for you if pasaremos you'd a like to orar por come usted o forward, si usted quiere pasar whichever al one you'd like to frente. do, De igual manera, and allow permita God que to work in Dios your life. trabaje But en you su have to vida. surrender. Ríndase. There's no point in me going to Yo no God saying, puedo God, do this for me, ir en if oración al I'm still Señor trying y to hold decir, on to Dios, that haz very esto en thing. mí, If pero I've si got yo he my heart cerrado so mi corazón closed that que Él no nobody puede can get entrar, in there, then God's not entonces going to Dios no lo hará a la force His way fuerza, through there. sino que But Él He'll just hace speak las to you cosas softly. suavemente. And if He's doing that, Ríndase a Él then just surrender to y Él Him le and guiará hacia He toda will lead verdad. you into all truth. Amen. Usemos este So tiempo let's para use this orar. time to pray. Recuerde Remember that esta question pregunta en la escuela Sylvester, does the dominical. covenant still mean ¿Significará something to you? algo? Pray about ¿Significará that. algo el pacto Allow para it to usted come aún? alive again in your life. Amen. Let's pray. Oremos.